Muy buenas tardes, Dios les bendiga, sean bienvenidos a otro tiempo de estudio, Fundamentos de la Fe. Estamos ya en la lección 3 y estamos probando también ya un equipo que tenemos por aquí, entonces me gustaría que me pudieran confirmar el micrófono. ¿Sí se escucha? Ah, qué padre. A ver. ¿Sí se oye? A ver, sí, sí. Muy bien, perfecto. Perfecto. Pues nada más vamos a mandar rápidamente nuestras ligas a todos nuestros amigos de WhatsApp para que nos acompañen de manera distancia y iniciamos en unos momentos. Recuerde que usted puede mandar, vamos a estar compartiendo las citas de la clase, los puntos de la clase a través de los comentarios y pues usted puede estar también en contacto aquí con nosotros. Que pues no es lo mismo lo presencial, pero bueno, ahí podemos estar en contacto por estos medios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, qué bueno. ¿Ya listos? Bueno, pues preparen sus Biblias, sus cuadernos, vamos a iniciar. Eh, Estamos en la lección 3. A ver si, listo. Ya sabe que yo soy un poco lento, téngame tantita paciencia. Estamos adecuándonos a estos ejercicios. Y bueno, pues ya estamos por acá y vamos a ir ahora a la lección 3, una lección que a mí me gusta mucho, que creo que vamos a disfrutar bastante, que es la lección 3, Dios, su carácter y atributos. Y hay un texto que es el texto con el cual vamos a trabajar, el texto para memorizar de esta lección 3, que está en Primero de Crónicas 29:11. Y dice así, lo vamos a leer todos juntos y después nos encomendaremos al Señor en oración. Dice así, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, en esta tarde, Señor, a través de las redes, a través de los dispositivos, Señor, estar en contacto unos con otros, Señor, para meditar y fortalecernos en tu palabra. Yo te ruego, Señor, que edifiques las vidas, Señor, de todos aquellos que estarán en contacto, que estarán escuchando y recibirán en este momento o más adelante, Señor, que lo puedan ver, Señor, que seas tú hablando, no el hombre, Señor, seas tú, Señor, ministrando, recordándonos, Señor, el fundamento de nuestra fe, apuntando nuestra mirada y nuestro corazón a Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por este tiempo. Dirígenos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a apuntar ahora a lo siguiente. Dios, su carácter y atributos. Y si nosotros queremos conocer a Dios, sabemos nosotros que hay muchas religiones en el mundo, pero nuestra fe en Cristo se distingue por muchas cosas. Y principalmente se distingue por distintas formas. Las religiones del mundo se distinguen por muchas cosas, porque hay muchos dioses, porque hay muchas opiniones, ¿verdad? Muchas formas de ver a Dios. Seguramente nosotros tenemos conocidos o tenemos personas que dicen, bueno, es que hay muchas formas de llegar a Dios. Es que tú adoras a Dios a tu manera, yo adoro a Dios a mi manera, yo me acerco a Dios a mi forma, tú te acercas a Dios a tu forma y respeta eso, ¿no?
y lo podemos y lo debemos respetar. Sin embargo, una realidad es viable y una realidad está escrita en las Escrituras. Solo hay un camino al Señor, solo hay un camino a Dios y es a través de Jesucristo. Y si nosotros queremos presentar la adoración, queremos vivir en sus caminos, tenemos que seguir su palabra. No hay de otra forma, no existe otra forma. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de llegar a apreciar en nuestro proceso de aprendizaje es que nosotros no estamos estudiando una religión per se. Nosotros queremos conocer a la persona de Dios. Por eso esta lección me parece muy importante porque lo que dice es que queremos conocer a Dios, su carácter, sus atributos. Y cuando hablamos de su carácter y cuando hablamos de sus atributos, estamos hablando de su persona. Cuando yo quiero conocer a una persona, pues me empiezo a acercar no solamente a lo que dicen de esa persona, sino me acerco a conocer a esa persona y eso implica que me pongo a conversar con él, empiezo a mirar cómo se comporta, empiezo a mirar cómo habla, empiezo a ver su forma de pensar, su carácter, sus atributos, ¿verdad? Empiezo a ver lo que realmente es esa persona. Yo no puedo conocer a una persona por lo que otros dicen de esa persona, sino nosotros conocemos a la persona teniendo relación con esa persona. Es por ello que nosotros debemos de tener cuidado con la clase de cristianismo que nosotros profesamos, porque podemos vivir en un cristianismo sin Cristo. Podemos llevar a cabo todos los rituales, toda la dinámica que aparentemente nos aparente vivir como cristianos, pero no ser cristianos porque no tenemos una relación con Cristo. Nosotros podemos leer la Biblia, nosotros podemos hacer algún tipo de oración o algún tipo de rezo, ¿verdad? Nosotros podemos tener algún tipo de estudio, podemos congregarnos, podemos cantar, podemos vestir de alguna manera o dejar algún cierto tipo de hábitos, pero eso no significa que nosotros seamos cristianos. Lo que nos hace cristianos es nuestra relación y nuestro arraigo con el Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Vamos a ir al texto. Dice que la Biblia, nuestra introducción dice que la Biblia reclama ser la revelación del Dios verdadero. Nunca trata de probar que Dios existe. La Biblia no está en un esfuerzo o en un afán por asegurarnos que Dios existe. Simplemente lo afirma. No está buscando comprobar a Dios. Simplemente dice, en el principio creó Dios. No está tratando de convencernos de que Dios existe. Dios existe, Dios es y Dios obra y Dios hace lo que tiene que hacer. Creas en Dios o no creas en Dios. ¿Ok? Entonces, esto es una cuestión muy importante. Vamos a ir a los textos bíblicos y te voy a pedir por favor que me acompañes al Salmo 89, versículos del 7 al 8. Salmo 89, versículos del 7 al 8. Y dice así el texto. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos aquí es, de acuerdo con el Salmo 89 del 7 al 8, hay dos cosas aquí que este Salmo, que estos versículos nos dicen acerca de Dios. ¿Cuáles son? Es temible y poderoso. Exactamente. O sea, cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos damos cuenta de que Él es temible, Él es poderoso, Él es grande. Ahora, nosotros a veces cantamos, oímos estas expresiones y no sé si a ti te pasa, pero a veces tenemos expresiones tanto en la boca que pocas veces nos detenemos a reflexionar acerca de la implicación. Cuando decimos que alguien es digno de ser temido, pues no estamos hablando de alguien con el que podamos jugar. Estamos hablando de que Él dice que es Dios temible. Debe infundirnos temor, debe infundirnos respeto.
Me encanta porque también dice en el versículo 7, dice formidable, formidable. Es decir, que hay en él una perspectiva de forma, de dignidad. Es formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Es decir, que destaca, que es diferente. Poderoso eres. Poderoso eres. El salmista hace una pregunta retórica. ¿Quién como tú? Una pregunta retórica es una aquella en la cual la respuesta está implícita. ¿Quién como Dios? Porque Él es poderoso. Es decir, que está revestido, todo su ser, toda su esencia está implicada en poder, en la capacidad de hacer. Y dice, tu fidelidad te rodea. Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos ahora a otro texto fundamental que es Isaías 43:10. Vamos a estar rápidamente, esto va a ser muy interesante porque vamos a estar mucho en el texto bíblico. Isaías 43:10 dice lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este texto es fascinante. Este texto es muy importante. Y me gustaría hacer una nota antes de ir a la respuesta de la pregunta: ¿qué declaración se hace para apuntar al hecho de que hay un solo Dios? ¿Qué declaración indica que hay un solo Dios en este pasaje? ¿Acá? Nosotros somos sus testigos. ¿Eso qué implica? Ahora, cuando nosotros hablamos de dar testimonio, muchas veces nosotros estamos hablando de qué. Cuando damos testimonio, ¿qué estamos implicando? Afirmaciones. Afirmaciones. ¿Esas afirmaciones de qué tienen que ser? Afirmaciones. Si yo te digo, acompáñame por favor ante las autoridades para que des testimonio. Declaración. Exactamente, haces una declaración, pero tu declaración debe de consistir ¿en qué? Sobre hechos, ¿ok? Y esos hechos tienen que ser verdaderos, exacto. Entonces, esa es la cuestión fundamental. Me gusta mucho, quizás me estoy saliendo un poquito del tema en este aspecto, pero me parece importante porque nosotros somos testigos. Irónicamente, nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Somos los verdaderos testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros damos testimonio de Dios. Debemos dar testimonio de Dios. La declaración aquí dice el texto, dice Jehová, es decir, la palabra del Señor dice que nosotros somos sus testigos y nosotros somos los que ante las demás personas, ante nosotros mismos, damos testimonio de hechos verídicos. Es muy interesante porque si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Para acá? A ver, por acá, encuéntrenlo. Hechos 1:8. Adelante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la implicación del Señor Jesucristo, porque estas son palabras del Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dice que los discípulos iban a ser testigos. De hecho, la palabra aquí en el griego apunta principalmente a que van a ser testigos mártires o martireos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a dar testimonio de la verdad, incluso pagando con su vida. Su vida tiene que dar testimonio de aquello en lo que dicen creer. Regresemos nuevamente a Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos. Ahora, esa es una declaración para apuntar
¿Nosotros somos la única evidencia de que hay un solo Dios? Esa sería una pregunta interesante. ¿De nosotros depende? O sea, esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿De nosotros depende la evidencia de que hay un solo Dios? No. Exacto. Imagínate si dependiera de nosotros. No, pues estaremos fritos, ¿verdad? O sea, no funcionaría esto. Me encanta porque dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. ¿De quién está hablando? De los testigos. Ahí está hablando de nosotros. Ahí está hablando de su pueblo, en este caso Israel, en el contexto del que está escrito, y apela también a la iglesia. Pero también dice, mi siervo que yo escogí. Podríamos pensar en ello, pero también hay una inflexión aquí. Mi siervo que yo escogí, destaca, sale del grupo. Ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Exacto. Del mismo, el mismo se hizo, exactamente, envió a su Hijo, ¿verdad? O sea, Dios mismo en la persona del Hijo vino, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Y aquí dice, ¿para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Cuál fue el propósito de que el Señor Jesucristo viniera? Para que lo conociéramos, para que creyéramos y para que entendiéramos que Él mismo es. De hecho, una de las declaraciones más impresionantes del Antiguo Testamento se encuentra en Éxodo capítulo 3, cuando le pregunta a Moisés, cuando Dios se revela a través de la teofanía de la zarza ardiente, de la zarza que no se consumía, y le dice, cuando yo llegue a Egipto, me pregunten, ¿quién me envió? ¿Quién les voy a decir que me envió? Y dice, el yo soy, me envió a vosotros. Él es. Me encanta porque aquí dice, yo mismo soy. Esta podría parecer una declaración, incluso un silogismo, pero es muy interesante. Dios no existe, Dios es, porque la existencia demanda creación y a Dios nadie lo creó. Dios es. Me encanta porque aquí dice, yo mismo soy. Antes de mí, ¿qué dice? No fue formado Dios. No hay un antes. No hay alguien antes de que haya dicho, voy a ser un Dios. No, no lo hay. Ni lo será después de mí. Esta es una potente declaración. Y fíjate, por favor, que esto no lo escribió el profeta, pero lo inspiró Dios. Por eso dice Jehová. El que está haciendo esta declaración, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo acerca de sí mismo está diciendo, ustedes son mis testigos. Dios mismo está diciendo que Él enviará a su Hijo Jesucristo, a su siervo. Dios mismo está diciendo que con qué propósito lo está enviando, para conocerle, para creer, para entender que Él es. Y sobre todo para que tengamos la comprensión, al menos aproximada, de que antes de Él no hay y después de Él no habrá. Esta es una declaración importante, esta es una declaración potente. Les animo también, y este es uno de los ejercicios que quiero que se empiecen a acostumbrar. Ustedes, yo creo que tienen su Biblia de batalla. Yo les quiero animar a que ustedes en su Biblia de batalla, en su Biblia de confianza, hagan sus notas. Hagan su plumita, marcatextos, ¿verdad? Y ustedes hagan sus notas, de manera que ustedes puedan hacer suyo el texto. Esto les quiero animar mucho a esto porque cuando ustedes vuelvan a ese pasaje, lo que ustedes van a ver es ese sabor específico de la palabra para ustedes. Esta es una declaración fantástica. Y yo me atrevería a sumar a esta declaración, este texto de Isaías 43 es un tesoro. Fíjate lo que dice el versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
No hay salvación fuera de Cristo. El cristianismo nos salva, solo salva Cristo. Esto es muy importante. Por eso nuestra relación con Dios es a través de Jesucristo y es una relación personal. Por eso nosotros vamos a estudiar su carácter y sus atributos. No vamos a estudiar un montón de doctrinas secas o de teologías, o sea, pura doctrina o pura letra. Nosotros nos estamos enfocándonos en conocer a la persona de Dios. Y la teología nos habla de la persona de Dios. De hecho, a lo que vamos a ir poco a poco, cuando nosotros hablamos de Dios, su carácter y atributos, pues vamos a estudiar también un aspecto que se conoce en la teología sistemática como la teología propia. Es decir, vamos a estudiar la persona de Dios. Vamos a estudiar cómo es Él, sus características, su carácter. Es amoroso, es justo, es santo, es misericordioso, es recto, etc. Vamos a ir viendo estas cosas. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Ahora, en este sentido también, vamos a ir un poquito más atrás, Isaías 42:8, un capítulo hacia atrás. Dice el texto: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esta es una declaración importante. ¿Qué es lo que Dios no va a compartir? Y otro no dará su gloria. De igual forma, pues, la alabanza no irán a esculturas, que son esculturas hechas por manos de hombres. Bueno, Claro, que veníamos haciendo anteriormente. claro. Exactamente, o sea, y esta es una cuestión muy interesante. De hecho, Isaías todos los profetas atacarían principalmente esta cuestión de la idolatría. La idolatría es un pecado arraigado en el corazón de todos los hombres. No es una cuestión solamente de Israel, es una cuestión de todos los hombres, de todos los pueblos. Quizás nosotros no nos postramos ante una efigie de yeso, no, ante una estampita, y lo digo con mucho respeto, nosotros no estamos quizás en una dinámica de culto, de adoración a una determinada imagen, pero le rendimos culto a veces a otras cosas, le rendimos culto a veces a otros conceptos, incluso a veces nuestro ídolo es nosotros mismos. Entonces, es una cuestión ahí muy interesante. Juan Calvino, el reformador de Ginebra, decía que el corazón es una incansable fábrica de ídolos. Derriba uno y mañana tendrás otro. Porque así es el corazón humano y tiene que ver con nuestra condición caída. Hablando acerca de las esculturas, quiero llevarlos a un texto fantástico en el mismo texto de Isaías. Vayan por favor al texto de Isaías capítulo 40, versículo 18. Isaías literalmente va a dar una bofetada. Dios va a dar una bofetada a través del profeta Isaías para hablar acerca de esta adoración idolátrica, de estas esculturas. Lo voy a leer incluso desde el versículo 12. Este es un texto poderosísimo. El Señor está hablando aquí. Dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Esta es una pregunta retórica, porque ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? Dios. Nadie pudo haber hecho esto. Haz otra pregunta. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae al cubo. Fíjate, por favor, habíamos dicho anteriormente que hacemos una lectura nosotros del texto y cuando vemos esta expresión como, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Una comparación. Fíjate lo que está diciendo. Las naciones le son, ¿a quién le son? A Dios. Son, comparación, como la gota de agua que cae al cubo. O sea, es como una gota de agua en una cubeta.
como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. ¿Has visto cuando, por ejemplo, tú dejas de limpiar algo y se junta polvito por encima? Así que pasas los deditos y se junta un polvito muy fino. Ese es del que está hablando, un menudo polvo. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego. Cuando habla del Líbano está hablando de una región boscosa. No bastará todo ese bosque, esos árboles para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Ahí es donde viene la parte de lo que te decías de las esculturas. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice, es decir, el artesano, prepara la imagen de talla, el platero le pone oro, le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Notas la descripción del proceso artesanal, ¿no? Junta esto, le pone aquello, le pone adornito, se busca alguien que lo talle, que lo pinte, que le ponga ojitos, que le ponga nariz, que lo haga como tú quieres. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son, comparación, como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, una comparación otra vez, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué es lo que está planteando aquí? Yo soy superior. Su poder, su dominio, su sabiduría. Pregunta en el 25 nuevamente, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. El mensaje del domingo apuntaba principalmente a recordar la experiencia de la santidad, e Isaías, a través de la experiencia del capítulo 6, adquiere un concepto acerca de la santidad de Dios. Y él dice que aquí, ¿quién dijo esto? El santo. Levantad en alto vuestros ojos. Aquí me encanta esta parte. Levantad en alto vuestros ojos. Mirad quién creó estas cosas. ¿Se acuerdan de lo que les comentaba de la revelación general? De que Dios a través de la creación nos habla de quién es Él. Él saca y cuenta a su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es a lo que está apuntando aquí? Hace una comparación. Dios es incomparable. No lo puedes comparar con nada. No lo puedes comparar con nada. Este es el punto fundamental de todo esto. ¿Qué es lo que Dios no compartirá con nadie? Según el texto de Isaías 42:8. ¿Qué es lo que Él no compartirá? Su gloria ni su alabanza. Y cuando hablamos de su gloria, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de su gloria? Hablamos de lo que Él es. Hablamos de su poderío. Una de las cosas que hemos mencionado en semanas anteriores es que el concepto en el Antiguo Testamento de la gloria tiene que ver con el kabod, con el peso.
con lo que Dios es. Entonces aquí estamos hablando, yo no le voy a dar mi gloria, mi reconocimiento de lo que yo soy a alguien más. No se lo voy a dar. Mi alabanza, cuando hablamos de la alabanza, estamos hablando del reconocimiento de sus obras. No se la voy a dar a las cosas. Este texto que acabamos de leer de Isaías 40 parece tal vez como que se burla, ¿no? Dice, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica en que tú salgas al bosque, cortes un árbol, traigas un leño, lo empiezas a tallar, lo empiezas a pulir, le das formita, le pones oro, le pones colorcito, etcétera, lo pones ahí arriba en un nicho y te postras ante él? ¿Dónde está la lógica en eso? ¿Dónde está el sentido? Es un ser inanimado, dice el Salmo 115. Tiene ojos, tiene boca, tiene oídos, tiene nariz, pero está muerto. Y el Salmo 115 dice, y semejantes a ellos son los que los hacen. Esa es una declaración impactante y poderosa, porque dice incluso está hablando de la muerte espiritual. Esas cosas, esos monos, el dinero, el billete, todo está muerto. Y nosotros estamos muertos y adoramos esas cosas. Esa es la cuestión de la idolatría. Satisface nuestra necesidad visual de tener algo. Es un tipo de adoración. ¿Por qué los seres humanos adoran ídolos? Porque nosotros somos seres espirituales, necesitamos adorar. Pero es por causa del pecado que nuestra adoración es corrupta. Aléjate de Dios, aléjate de las Escrituras y toda adoración va a ser idolátrica. Si tú te desvías tantito de la palabra, toda adoración va a ser idolátrica. Por eso no debería de sorprendernos que el mismo pueblo de Israel, que tuvo una experiencia con el Dios vivo durante toda su existencia como pueblo, haya sido un pueblo idólatra. Es impensable. ¿Por qué? Porque apartaron su mirada, empezaron a poner su mirada en las cosas, en los dones y no en el dador de los dones. En algún momento platicaba con mi hermano Eduardo Soriano, al cual le mandamos fuertes saludos, platicaba con él acerca del primer libro de Samuel. Y vamos a ver en el primer libro de Samuel que ellos pues estaban muy confiados porque tenían el arca de la alianza, el arca del pacto, esta caja donde estaba ahí pues la vara de Aarón que floreció, el maná y la ley. Y había un poder, una gloria ahí implantada en todo esto que estaba formándose aquí, pero el poder no estaba en el arca, sino en el Dios que estaba santificando esas cosas. El problema es cuando nosotros adoramos más el templo, las cosas, y nos olvidamos del Dios que santifica. Y ellos empezaron a tener tanta confianza que salían a las batallas y decían, tenemos el arca, vamos a ganar. Volvieron el arca un ídolo. Y nosotros muchas veces hacemos de las cosas santas un ídolo, porque nos olvidamos que quien santifica las cosas es Dios. He ahí lo delicado de nuestra adoración. Ahí está el punto. Por eso nuestro estudio acerca de Dios, su carácter y atributos. ¿Por qué es importante conocer a Dios? ¿Por qué cree usted que es importante conocer a Dios? ¿Por qué creemos esto? ¿Por acá? Carla, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque es la base de nuestra vida. Ok. ¿Alguien más? Porque nos creó, ¿no? Ok. ¿Por qué sería importante conocer a nuestro Creador? ¿Por acá? Nos veo muy calladitos. Bueno, basándome yo dice en Apocalipsis, en los que los había dejado estudiar, Ok. dice, bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas está escrita porque el tiempo está cerca.
Y en Romanos 17 dice así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ok. Porque es importante, porque yo creo que si en él, si nosotros tenemos toda la sabiduría sobre las escrituras, tenemos yo creo que la vida ya arreglada con él. Ok. No estando bueno, obviamente no estando en actos de pecado, sabiendo que las cosas son malas. No sé si estoy... Ok. Es interesante lo que comentas. Ahora sí ya. Voy a hacer la luz si quieres ya para... Me apoyas, si quieres, con las puertas, nada más para que... Sí, yo creo, ¿no? También para que... Cada vez está haciendo un poquito más frío. Es muy interesante esto. Mencionaba algo muy interesante. ¿Por qué es importante conocer al que nos creó? Porque si yo no conozco quién me creó, no voy a poder entender para qué me hizo, cuál es mi propósito. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si tú le das a un niño una cuchara, no sabrá para qué es, hasta que tú le expliques cuál es su propósito. ¿Me explico? Nosotros a veces llegan a nuestras manos cualquier cosa, no sé, lo que tú quieras. Y a veces no sabemos usarla hasta que leemos el instructivo. ¿El instructivo quién lo escribió? Pues quien lo creó. ¿Me explico? Nosotros no vamos a poder ejercer nuestro propósito en esta vida si no leemos el instructivo de nuestro creador. Así de simple y de sencillo. Por eso andamos haciendo uso equivocado de nuestra vida y de los dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque no hemos leído el instructivo. Y el instructivo aquí está. El creador dice, yo te hice para esto, para esto, para esto, para esto. No para esto, esto. ¿Verdad? Yo me compré este reloj baratito, ¿verdad? Ahí nada más ahí para la hora. Baratitos, menos de 500 pesos. Y a mí, y decía, no lo puedes meter al agua. Entonces yo ya sé, a mí, cuando me lo vendieron me dijeron, no lo metas en el agua. Entonces yo ya sé que yo no puedo bucear con esto, como si algún día fuera a bucear, ¿no? No voy a poder usarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron claramente que el fabricante no lo hizo para eso. Y ese es el punto. Yo no le puedo dar a mi vida un uso diferente al que Dios determinó. Y de hecho, en Juan 17, versículo 3 dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Este es un versículo clave porque ahí claramente en la oración de Juan 17, en la oración sumo sacerdotal de Cristo, Él está haciendo una declaración importantísima. ¿Qué es la vida eterna? ¿La vida eterna qué es? Ahí dice, y esta es la vida eterna, 2 puntos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Estas son palabras de Cristo y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿En no morir? No. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En ser librados de malestares? ¿En tener bienes? ¿En tener dinero? ¿En tener poder? No. La vida eterna consiste en que conozcamos a Cristo. Eso es fantástico. Es una declaración sumamente importante. Ahora, la igualó el Señor Jesús, lo puso al mismo estándar, ¿verdad? La importancia de conocer a Dios con la vida eterna. ¿Para qué queremos la vida eterna? ¿Para qué queremos la vida eterna? Para conocerle. Eso es una bomba, eso es una Hiroshima y Nagasaki teológico. ¿Para qué quieres la vida eterna? No, pues para no quedarme ahí en la tierra con los gusanos. Error. ¿Para qué quieres la vida eterna? No, pues para ver calles de oro y mar de cristal. No, porque el cielo no sería, el cielo, dice Max Lucado, que la belleza del cielo no está en el mar de oro y en las calles de oro y mar de cristal. La belleza del cielo está en Jesucristo. Porque si no te deleitas con Cristo aquí, en esta vida pasajera y efímera, no te vas a deleitar con Cristo allá. ¿Por qué? Porque allá es eterno. Aquí es temporal, pero allá es eterno. ¿La vida eterna en qué consiste? En que conozcamos a Dios.
ahí, si somos realmente honestos, ya nos dio un cachetadón de nivel de proporciones bíblicas. Porque todavía no hemos encontrado, porque estamos a veces muy distraídos con los afanes de esta vida. Recuerdan lo que platicábamos la semana pasada de la semilla, ¿verdad? A veces dejamos que la semilla se ahogue por los afanes de la vida, ¿verdad? A veces cae demasiado superficial la palabra de la semana pasada, ¿verdad? A veces como que dejamos que la palabra quede de manera superficial y alguien se la come o simplemente no penetra. Y por eso no hay raíz y por eso no hay fruto, ¿verdad? Entonces la importancia de conocer a Dios radica en eso, en que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Y conocer a Dios nos da vida eterna, porque en Él está la vida. La verdadera vida está en Jesucristo, en nadie más, en nada más. Todo lo demás son atisbos, es maquillaje, es vano. Como leemos en Isaías, es polvo, no es nada. Esa es una declaración importante. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer a Dios según Jeremías 9:24? Jeremías 9:24 dice lo siguiente. Ahorita vamos a meditar sobre esto. Voy a leer el 23. Voy a leer desde el 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es decir, lo que está diciendo hasta aquí, y esta es la palabra del Señor, dice: no te alabes en tu sabiduría, no te alabes en tu valentía, no te alabes en tus riquezas. Ahí no hay alabanza, ahí no hay aplauso. O sea, no te jactes en que, uy, no, cuánto yo he estudiado, uy, cuánto conozco. No te jactes. No te jactes de que eres bien entrón y que no le tienes miedo a nada y que eres bien valiente y bien fuerte y que eres Juan Camaney y que no te alabes en tus riquezas. No te alabes. Acuérdense de la parábola, ¿verdad? De esta historia del rico insensato. Que decía, no, pues yo ya llené mis graneros, ya me puedo dar la gran vida. Sopas, perico. El Señor vino esa noche, necio, esta noche vengo a tomar tu vida. ¿Y lo que has hecho, de quién va a ser? De nadie. Esto vale la pena recordárnoslo seguido, ¿verdad? En medio de estos contextos de afán material, en medio de estos tiempos, vale la pena recordarnos eso. Todo eso va a pasar, es pasajero. Ahora, fíjate lo que está haciendo aquí el profeta, versículo 24, perdón. Dice, no te alabes en esto, en esto, en esto. ¿Qué dice el 24? Más alábese en esto. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Un contraste. Está haciendo un contraste. No te alabes en esto, más, alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si realmente quisieras el que se hubiere de alabar, el que se hubiere de jactar en algo, ¿en qué deberías de buscar, de anhelar alabanza? Y aquí lo deja claro, dice, en entenderme y conocerme. Nota por favor que estas expresiones apuntan a una relación personal. Que me entiendas, a que me conozcas. Nota por favor que estos textos que estamos leyendo tienen una íntima relación entre sí y todos nos apuntan a la importancia de conocer a Dios. ¿Deberíamos jactarnos o alabarnos o engrandecernos por conocer a Dios? Podría pensarse que sí, ¿verdad?
Porque aquí el texto diría, alábese en esto el que se hubiere de alabar. Sin embargo, si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 2, es un texto que no viene en nuestros materiales, pero quisiera traerlo aquí. Porque a veces nosotros pudiéramos llegar a pensar, el creyente, el discípulo de Jesucristo podría llegar a tener una cierta jactancia. Es importante conocer a Dios. Y aquí el menos Isaías lo que está diciendo, el Señor está diciendo a través de Isaías, si hubieras de buscar algo con ansiedad, sería conocer a Dios. Pero quiero decirte algo muy importante. Entre más conozcas a Dios, entre más conociéramos y buscáramos y entendiéramos más de la persona de Dios, deberíamos de ser más humildes. Y ahí está el reto. Humildes y sujetos a Dios. Ahí está el reto. Porque irónicamente lo que nos damos cuenta es que entre más tiempo pasas en un contexto religioso, en un contexto de iglesia, entre más años pasas en la escuela dominical, más sermones escuchas, más teología oyes, más. A veces, tristemente, y hay que reconocerlo, nos volvemos a veces orgullosos. Nos alabamos. Me encanta porque si tú lees el texto de Jeremías, dice, si alguien se hubiere de alabar, está hablando así como que pues, si hubiera alguien que tuviera la osadía en entenderme y conocerme. Ahora la pregunta sería, ¿hay alguien que entiende y conoce plenamente a Dios? No, es una meta inacabada. ¿Cuándo llegaremos a conocer y a entender plenamente al Señor? Pues cuando estemos en su presencia, cuando estemos muertos. Recordemos que la santificación es un proceso que se termina con la muerte. Ahorita yo estoy inacabado, tú estás inacabada. Estamos inacabados, ¿verdad? Sabemos nosotros que ahorita en este momento lo que el Señor empezó, pues está todavía en obra negra, ¿eh? Todavía está poniendo acabados, ¿verdad? Todavía le está poniendo yesito, pintura, todavía está quitando aquí, quitando acá, corrigiendo, a veces tiene que volver a empezar como el alfarero, ¿verdad? Porque a veces luego se echa a perder y hay que volverlo a hacer. Pero al punto al que quiero llegar es a a veces nos jactamos de que conocemos a Dios. Yo he escuchado personas que dicen, yo conozco a Dios. Fíjate lo peligroso, o sea, es verdadero hasta cierto punto, pero lo sutilmente peligroso de esto. Por eso siempre apunto a Efesios capítulo 2, porque aquí habla de realmente qué fue lo que pasó. Efesios 2. Y Él os dio vida. ¿Quién nos dio vida? Él. Él nos dio vida a nosotros, a ti y a mí, cuando estábamos, ¿qué dice? Muertos. Entonces, ¿cuál era la opción? O sea, si tú estabas muerto, ¿cómo ibas a adquirir vida? ¿Por tus medios? O sea, yo jamás he visto un muerto que se esté administrando a sí mismo vida. Cuando estás muerto y ya. Tú no puedes generarte a ti mismo vida. Este concepto a veces de yo encontré al Señor. Yo creí en el Señor. Sí, tú creíste porque Él te dio las herramientas, la vida y la fe necesaria para eso. Fíjate lo que dice. Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿qué dice? Todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No te sientas muy especial, porque también estabas en ese caldo, en esa mezcolanza. Todos nosotros estábamos ahí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, fíjate lo que está diciendo ahí, por naturaleza éramos, está hablando en tiempo pasado, porque está aquí, al menos Pablo está escribiendo pues a cristianos, a creyentes, dice,
éramos, ¿verdad? Pablo está diciendo, yo confío en que tú ya no eres por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo primeramente aquí? Estabas muerto como todos los demás. Estabas en delitos y pecados como todos los demás. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? No hay. Y si nos quedáramos hasta ahí sería aterrador. Pero fíjate lo que dice, por favor, el versículo 4. Pero Dios, tú estabas muerto, eras un criminal, mereces juicio, muerte, destrucción. Pero Dios, parece que rompe ahí un poquito, ¿verdad? Con la narrativa. Pero Dios, ¿qué dice? Que es rico, rico. Steve Jobs, hazte un lado. Elon Musk, hazte un lado. Carlos Slim, hazte un lado. No sé, piensa en el más rico que tú quieras. ¿Rico en qué? En misericordia. Uf. Como por su gran amor con que nos amó. Fíjate, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Y aquí es una declaración potente. Por gracia, sois salvos. Entonces, si nosotros leemos este versículo, fíjate, estoy haciendo un ejercicio. Quiero que ustedes también se afinen en esto. ¿Qué es lo que hicimos la semana pasada? ¿Qué es lo que hicimos con el texto de Mateo 13? ¿Qué es lo que hicimos? Lo fuimos desmenuzando, pero también fuimos haciendo ¿qué? Preguntas. Le fuimos preguntando, ¿alabese en esto el que subiere de alabar? O sea, ¿me tengo yo que jactar? ¿Me tengo yo que alabar? Por eso dice, el que subiere de alabar. No existe alguien que subiere de alabar en esto. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, porque Él nos conoció primero. Nosotros tenemos, tenemos vida porque Él nos dio vida. Nosotros tenemos salvación porque Él nos salvó. Nosotros tenemos justicia porque Él nos dio de su justicia. Nosotros tenemos misericordia porque Él nos dio de su misericordia. Nosotros fuimos salvados por gracia. ¿Tú qué hiciste? ¿En qué te tienes que jactar? En nada. En nada. Y juntamente con Él, fíjate, hasta le estás agregando más. Juntamente con Él, es decir, con Cristo, ¿qué dice? Nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea, no solamente te salvó, sino también te resucitó. O sea, tú estás destinado para vida eterna y te hizo sentar en lugares celestiales con Jesucristo. El cristiano es una persona, como dice el Salmo, dice que es aquel que lo hace sentar. Al menesteroso, al que vive en el muladar, lo hace sentar con príncipes. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, Él toma a una persona miserable y la pone en un lugar de dignidad. ¿Porque lo merece? No. Porque Dios así lo quiso. Y ahí, ¿quién le hace? Ahí, ¿quién? Gracias a Dios. ¿Me explico? ¿Con qué propósito nos hizo sentar? ¿Con qué propósito nos resucitó? ¿Con qué propósito nos salvó? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente volvemos al punto de lo que decía Isaías 43:10. Nosotros somos sus testigos. Nosotros estamos aquí para mostrar la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. O sea, yo estoy aquí para hablar de lo bueno que es Dios. Resumen. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Él no te salvó nada más para que digas, uy, sí, mira, yo ya no soy de aquellos, ¿eh? Spurgeon decía, el príncipe de los predicadores decía que el evangelismo, el compartir el evangelio, es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontró su pan. Es un harapiento que le dice a otro harapiento, oye, allá se come bien rico. Estamos en la misma igualdad de condición, pero yo encontré pan. ¿Te digo dónde lo encontré? Aquí. Es increíble esto. Por eso la importancia de conocer a Dios, porque tú no puedes hablar de quien no conoces. Ahora, puedes hablar de quien no conoces, pero no vas a hablar del mismo modo. Tú te das cuenta cuando alguien te está hablando basado en la ignorancia. No sé si te pasa, pero siempre encontramos por ahí personas que hablan de lo que no saben. No sé si me explico. Es decir, yo estoy perfectamente seguro de que hemos escuchado personas, uy, no, ese acabado en la pared, Carla, ese yeso, uy, no, eso lo podría hacer un albañil. Sí, claro, pero no, es que no sabes todo lo que hay detrás de todo eso, ¿me explico? ¿Qué es a lo que quiero llegar? Necesitamos a veces tener un entendimiento cercano. Yo podría hablar basado en lo poco que he escuchado de algo o de alguien, pero no voy a hablar con la misma pasión, con la misma vehemencia, con la misma certidumbre cuando conocí a esa persona. He ahí el punto. Por eso la importancia de conocer a Dios. Y conocer a Dios no nos debería de ser jactanciosos, nos debería de hacer humildes. Y eso es un reto, es un desafío. Creo que todos ahí podemos decir que hemos pecado, porque se nos olvida. Y por eso regresar a estos textos es importante, porque a veces en el entender y el conocer nos volvemos a veces jactanciosos, ¿verdad? Vamos a ir más adelante. Vamos a ir un poquito más adelante. Y vamos a ver también, hay una cita del autor A.W. Tozer que dice lo siguiente. Una correcta concepción de Dios es básica, no solo para la teología sistemática, sino también para la vida cristiana cada día. Yo creo que hay escasamente un error en doctrina o una falla en la aplicación de la ética cristiana que no pueda ser relacionado finalmente a un imperfecto e innoble pensamiento acerca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Es importante conocer a Dios, no conocer de Dios, sino conocer